Exactamente, bueno, estamos en un programa más de El Libro de Arena. El comienzo del anterior programa fue escandaloso. Creo que ahora estamos más mesurados, habituados a esta Claro, situación. sí, sí, la popularidad uno se habitúa rápido a la popularidad. Bien. Bueno, bueno, estamos en un programa más de El Libro esperame de Arena. Que tengo que sacar acá, ahí está. Bueno, estamos para hablar de César Aira. Voy a socializar acá el enlace para que varias personas puedan estar ahí con nosotros. A ver. Vamos a ir a Facebook. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de Yo era una mujer casada, novela de César Aira. Estamos con el compañero Cabo de Vila. Hoy el compañero Cratcher no nos puede acompañar por inconvenientes en la conexión a internet. Bien. Ahí lo compartí, te etiqueto en un comentario para que te salga. Por favor, a David Borrás también etiquetarlo. Etiqueto a David Borrás. Etiqueto a Fede también. Y a David Cabo de Vila. Y a David también. A ver. Muy bien. Bueno, comencemos. Abrimos el juego a este libro de arena de sábado. Hoy estamos nosotros, como bien decía antes. El compañero Kercho no nos puede acompañar, problemas de conexión. A los montoneros no les llega la conexión, es así. No. Sí, ya la célula montonera en la que se desenvuelve él no le estaría llegando. Está aislado. Pasó la clandestinidad y quedó aislado. Bueno, qué sé yo, no sé. Algún compañero se va a ir acercando a comunicarle las buenas nuevas. Exactamente. Bueno, el tema que nos convoca entonces es esta novela de César Aira, Yo era una mujer casada. Ya de por sí, llamar la novela, podríamos decir que eso ya sería algo controversial. Para encontrar algo equidistante, yo diría que es un relato. ¿Estás de acuerdo, Marcos? Sí, yo creo que es como si en el intento de escapar a lo tradicional, no se puede evitar que sea un relato, ¿no? Y que sea una narración. Como que en un punto hay una conexión entre todo lo que se cuenta. En un punto se recupera, sobre el final de la novela se recupera el comienzo también, ¿no? Cuando esta mujer, Gladys, dice que tenía que escribir todo en un volante, dice, ¿no? Sí. Entonces ahí se recupera, se recupera el comienzo y esa parte es como que es fundamental, ¿no? Y te recupera el comienzo y un poco te pone en tu lugar de lector, ¿no? De que estás leyendo, sí, una historia. Sí. Es como extraño el planteo de la novela, lo que hablábamos hoy a la tarde. Si uno es lector de únicamente de esta obra de Aira, ¿no? O sea, parece como si se pudiera juzgar, a Aira se lo pudiera juzgar, eh, digamos, como considerando su obra como si fuera una pared, ¿no es cierto? Cada una de sus novelas, publica 3 por año, fuese un ladrillo de esa pared. Y cuando miramos aisladamente cada una de estos ladrillos o de estos mosaicos, nos resulta extraño. Acá tengo a Paloma.
vamos, nos resulta extraño, y la idea de la literatura de Aira la tenemos recién cuando miramos la pared completa, cuando tratamos de mirar la pared. Qué sé yo, me sucedió a mí cuando comencé a leer a Aira, que me empecinaba en ir en contra de él como autor, como escritor, y entonces me empecinaba en corsetar lo que decía dentro del realismo. Y me llevaba por caminos disparatadísimos. La primera novela que leí fue Emma la cautiva. Hasta que más o menos a las 20 páginas dije, no, esto es así. Esto realmente es así. Aira siempre es una sorpresa. Y bueno, esta cuestión de que hay que mirar la obra completa, o tratar de mirar la obra como un mosaico. Por eso es tan raro hablar únicamente de esta novela sin considerar el resto. Yo creo que sí, justo mira, escuchaba investigando un poco, estuve ahí buscando sobre Macedonio también, pero también ahí googleando todo lo de Aira, escuchaba un podcast que decía, bueno, cómo entran los lectores a Aira, ¿no? Es decir, por qué novela pueden entrar, y como que marcaba tres lugares, ¿no? Está el lector porque también, por lo que decían ahí, de esto podrán decirme también los oyentes, como que también es como muy criticado a veces por su obra, como que no se la valida. Por otro lado, se la reconoce, y de hecho, bueno, es editado por distintos sellos editoriales, ¿no? Creo que son muchos los sellos editoriales que lo editan. Pero la pregunta por el lector que ingresa a Aira, ¿no? ¿Por qué punta ingresa, no? Porque dices, capaz que se ingresa en una novela donde no es muy disparatada, ¿no? Por usar ese adjetivo entendible, entra de un modo, o si entra en una novela que es una locura, no sabe ahí el lector qué es esto. O también si entra por la teoría. A mí lo que me pasó con Aira es que yo entré por la teoría, ¿no? Yo leí una novela, me acuerdo, antes de Aira, creo que era El llanto, me parece, y como que nada, ¿viste? Pasó, una novela que pasó como una más y sin nada significativo. Y después me tocó hacer un trabajo sobre Aira cuando estaba cursando letras, y ahí con unas puntas desde la teoría, ahí le entré yo a lo que es su propuesta literaria, ¿no? Que va como con estas ideas, ¿no? Con esta idea de hacer literatura con la literatura, es decir, con los discursos ya estereotipados, ¿no? Con los tópicos, conectarlos a todos, ¿no? En una hibridez enorme. Y dependiendo de la novela, ¿no? Yo creo que esta novela no ofrecía ese cúmulo de hibridez que sí ofrecen otras, me parece. Otros, sí. Sí, a mí me parece que tiene mucho de surrealismo, que tiene partes terroríficas, que tiene partes, es un disparate, en otros momentos es una alegoría, va pasando por un montón de géneros, y como lectores estamos como subidos a un tren que no sabes a dónde va a ir. De hecho, hasta el mismo Aira dice que los personajes van a donde ellos quieren. O sea, es como si él fuera escribiendo detrás de esos personajes, lo cual no le creo mucho. Me parece que cada cosa está puesta en su lugar. Es un disparate sumamente planificado. Lo que sí encuentro es que la prosa es fantástica. La prosa es fantástica. Hay una búsqueda poética constante, y eso es lo más relevante. Y luego lo que cuenta. Pero hay un despliegue de imágenes, una fuerza realmente espectacular, no sé. Sí, yo lo que veo también mucho es este hincapié en cómo crear la imagen de autor, ¿no? Su imagen como autor. Que por eso ahí yo lo conecto mucho con Macedonio Fernández, ¿no? Que Macedonio Fernández fue como que se encargó de crear una imagen de autor en él, donde era un escritor de comienzos, ¿no? Es decir, decía como que lo que moviliza a la literatura es el comienzo de una narración, ¿no? Entonces él dice, bueno, por eso yo escribo comienzo nada más. El movimiento de la literatura está en ese empezar, ¿no?
Todo lo demás capaz que no hacía falta, dice. No sé cuánto porcentaje de novelas siguieron y en realidad tienen que quedarse en ese comienzo, ¿no? Entonces, Cair yo lo conecto con Macedonio, pero también eso de que Aira es tan prolífico, ¿no? Esto de escribir tanto, de haber superado las 100 novelas y de producir mucho en un solo año, es obra de un gesto de autor donde ya se conecta casi con la idea de lo masivo, ¿no? Casi de lo pop, ¿no? Entonces, eso también genera como una idea de autor no prolífico en cuanto a su conocimiento, a su sapiencia, sino casi como un gesto de autor, ¿no? Como de lo masivo, de esa continuidad que encontrás tanto hacia el interior de la obra como hacia su exterior, ¿no? Me gustaría agregar, pero a favor de Aira en esto, no es que ser masivo sea algo en contra, pero agregar que él pone sus reglas. Es decir, no es literatura masiva, no es literatura que él se haya acomodado a un molde para obtener masividad, sino que pone las reglas de la masividad de su literatura. Evidentemente, publicar 3 novelas anuales durante un periodo prolongadísimo de tiempo, además con la particularidad de que esas 3 novelas, hay años que se las publican 3 editoriales diferentes. Es decir, digamos que tiene un manejo del mercado, pero con mucha... donde se ve que las reglas son las propias, ¿sí? Es la obra de Aira. Por esto digo, es masivo, pero no es literatura comercial, para nada. El trabajo que tiene con la palabra y con la prosa no es comercial. Sí, yo lo que veo es, ahí es como esta técnica del continuo, ¿no? Que esa es cuando uno lee teorías sobre el autor, se habla de esa técnica, ¿no? Que es hacia el interior de la novela, es esta conexión entre distintos géneros. Por ejemplo, en esta novela en particular de Yo era una mujer casada, tenemos el género de la novela, ¿no? La novela como género y también el volante, ¿no? Como esos dos extremos tenemos, ¿no? Entonces, es una novela dentro de un volante, es decir, el género complejo de la novela, que según Bakhtin, ¿no? La novela puede albergar distintos géneros, ¿no? Puede ser una novela epistolar, una novela con rasgos policiales, etcétera, etcétera. Es decir, la novela es un género complejo porque adentro de sí tiene distintos géneros, y después están los géneros simples que son o el volante o la carta o géneros que son inmediatos, ¿no? La novela está mediada por lo que es la ideología. Entonces acá tenemos ese continuo entre esos dos géneros fuertes y a su vez también en el desarrollo de la narración, en el desarrollo de lo que entre comillas podemos decir la historia, se van conectando distintos episodios que son no contradictorios, pero sí sumamente cambiantes, ¿no? Sumamente cambiantes y que están divididos por un punto y aparte a veces, ¿no? Es decir, ni siquiera por capítulo. A veces acá tenemos capítulos, si no me equivoco, son 5 capítulos, pero después dentro de un mismo, por ejemplo, en la primera parte, la mujer empieza narrando, bueno, yo era una mujer casada y empieza a contar este padecimiento que sufre de parte del marido, ¿no? El marido, que al marido se lo define creo que con esta parte, que dice, en una parte hablando del marido dice, otra vez se había pasado con las pastillas de dopar caballos que compraba en el Aras, ¿no? el marido se la pasaba sentado en su silla de mimbre, drogándose y emborrachándose, es decir, no hacía otra cosa, ¿no? Entonces, y en un momento el marido va a visitar a sus padres, a los padres de Gladys, ¿no? de la mujer, y ella empieza a imaginar distintas situaciones, ¿no? que podrían pasar, ¿no? Ahí como que empieza a asomar esta beta de hibridez, de situaciones cambiantes, pero es como un asomo, ¿no? Creo que en ese continuo de deformaciones y de metamorfosis que ofrecen la narración, la novela, pasa más que nada en ese capítulo que comentábamos en el adelanto del relato alegórico, ¿no? Sí. A mí me parece que precisamente en el momento en el que el marido, este ser abominable, que es el marido de ella, que es un violento, con una violencia no física, sino que una violencia visible, constante y no física, va a visitar a los padres de ella, inclusive por una
por una excesiva insistencia de ella de que los vaya a visitar, y él vuelve con esa bolsa como una especie de ofrenda, de regalo que le manda a los padres a ella. Cuando ella abre esa bolsa y se encuentra con lo que se encuentra, yo creo que ahí es el punto, el primer punto en el que un lector poco avisado dice, ¿qué estoy leyendo? La primera enorme sorpresa con la que se encuentra. Y luego la evolución del devenir de esa bolsa a unos muñecos de papel maché, ese camino que toma la historia del contenido de esa bolsa, también me parece que ahí el lector va tomando cuerpo verdadero de qué va esto. Le avisamos, perdón que... Una cosita más, Marco. Sí. Me parece que ahí empieza la tensión constante con el realismo. Es decir, hay tensión al realismo. Lo empieza a jugar con otras cosas y ese camino se va. Primero déjame decirle a los que están conectados que estoy acá intentando habilitar los comentarios, pero todavía no me está saliendo. Entonces, por eso no se pueden habilitar todavía los comentarios. Tenemos el chat del grupo de oyentes del Libro de Arena, o si no, por Facebook. También nos pueden ahí comentar por las publicaciones que estamos haciendo en Facebook ahora. Así que cualquier comentario lo pueden poner ahí. Por ahora no estamos todavía duchos como para habilitar esos comentarios de YouTube. Yo quiero narrar ese episodio de las cabezas. Porque esto es así, ¿no? El marido, primero hay una introducción de la novela donde hay un maltrato terrible del marido, ¿no? Que solamente se droga, que se emborracha, que hay una descripción minuciosa de cómo le saca la plata de la cartera, ¿no? que también, es como que ahí es este discurso del maltrato, ¿no? Tomado como discurso y llevado a los límites, ¿no? Llevado a los límites. Y después, con ese peso que ya tiene la novela, dice, bueno, un día el marido se va a la casa de los padres, ¿no? Y dice, bueno, los padres eran muy humildes, vivían una piecita, qué sé yo, y a ella empieza a imaginar las posibles situaciones, pero sobre todo se sorprende porque dice, ¿cómo era la casa de mis padres que es un hijo de puta, me odia, qué sé yo, qué iba a hacer ahí? Y el marido vuelve con una bolsa y le dice, bueno, tomá, tengo este regalo, esto es para vos, qué sé yo. Y la mujer cuando abre la bolsa hay 2 cabezas ahí, ¿no? Y son las cabezas de sus padres. La mujer queda en shock y después resulta que al día siguiente ella se vuelve a fijar y dice, la bolsa todavía está ahí, ¿no? No hay olor, no sale olor de la bolsa, nada. Y cuando se fija son 2 cabezas de cartapesta, ¿no? Perfectamente hechas, ¿no? Y ahí aparece la figura de este escultor que hay en el barrio, donde dice, mi marido frecuenta a este escultor y parece que se quiere hacer como de la bohemia. Si llega a entrar a la bohemia de artista, ahí va a ser un desfachatado, se le va a permitir todo lo que me está haciendo, dice. pero ahí es como vos decís, ahí está el límite, ahí ya empieza a encaminar. Claro, ahí ya empezamos a transitar una zona en la que el lector está totalmente desorientado. Las circunstancias de pobreza en la que empiezan a vivir, fruto de que ella trabaja, y él lo único que hace es drogarse, alcoholizarse y estar de parranda con el escultor, hace que los persigan los cobradores. Y entonces aparece una figura ahí que es la de un niño traído de la casa, con el objeto de hacer más eficaz la ilusión a los cobradores que llegan. Entonces el niño, ella no sabe cómo llegó el chico ese a la casa, pero el muchachito cumple la función de salir a la calle cada vez que viene un cobrador y llorar y decir que el padre se fue, que se está muriendo, cosas así. Y esto hace que la protagonista sienta, porque esto todo lo está contando desde un momento. Sí, siempre la narradora es Gladys, ¿no? Sí. Claro, Gladys, que en realidad no se llama Gladys, sino que sus amigas
imaginarias las llaman Gladys. Exacto, claro, mirá, yo estoy claro. Claro, no, yo, qué sé yo, ella, al tener contacto, al recordar la presencia de este chico, tiene un sentimiento de que él, su marido, no la hizo madre, no le dio la necesidad de maternidad. Hay unas escenas de la descripción del acto sexual entre él y ella es terrible. Esa metáfora que utiliza, digo, es perturbadora. Sí. Y esta cuestión como de este marido que me parece que la novela tiene ciertas divisiones. Una sería la relación entre ella y el marido, ¿sí? Luego tenemos un par de capítulos, un capítulo por lo menos bastante extraño, que es el capítulo de ella y su viaje al trabajo, fantástico capítulo en el que describe los amaneceres del conurbano y el viaje en colectivo hacia la capital a trabajar, y este capítulo que es totalmente descolgado. Bueno, y luego otro capítulo que también parece que podría ser de cualquier otra novela de Aira, que es ella llega a Buenos Aires, escucha que alguien pasa y dice, no, esto es un combate de alegorías, un combate alegórico. Entonces, y encima la pareja que pasa dice, otra vez un combate alegórico. Viene el piso de un edificio y dos esculturas cobran vida y empiezan a pelearse. Hasta que gana una de las esculturas, que es la compasión. Y en vez de morirse se convierte en la autocompasión. O sea, disparatado totalmente. Hasta que llegamos al momento de la epifanía. Y ahí me parece que ya el disparate terminó. Hay un momento epifánico. Hay un momento en el que ella, después de atravesar una espantosa enfermedad. Bueno, ahí también, ¿no? Este episodio de la enfermedad, donde, bueno, detalla todo lo que le pasa y que después eso se transforma en un diamante, ¿no? Es decir, esa conexión, la verdad que es como algo más que insólito, ¿no? Y claro, también la cuestión, la tos que le queda a ella, ¿no? Es decir, como no tenía cura, y ella está sentada en la máquina de coser, entonces como tose mucho, la máquina funciona, ¿no? Porque anda a andar el pedal, ¿no? Y después ella remendando esos errores, en el bordado, hace figuras estrambóticas geniales, porque para corregir esos errores de las tosidas. Bueno, ahí se asoma esto que vos decís de la metáfora de la literatura de Aira, ¿no? Ahí se asoma, porque yo escuchaba también en ese audio que antes del programa, que dicen como, también, vos lees esta novela y ves tantas cosas inconexas que están como todas metidas, ¿no? en un mismo hilo. Y vos decís, bueno, esto es un disparate, es algo menor, pero después también decís, bueno, ¿dónde está la corrección en esta novela? ¿No? Es decir, no hay corrección, está hecho adrede, y ahí lo que decían era algo muy interesante, es que en lugar de cuando Aira tiene dos opciones, ¿no? Imaginando, en una hipótesis, ¿no? Pero que me parece aceptable, cuando tiene dos opciones, en lugar de elegir una, elige las dos y busca un hilo entre ambas, ¿no? Claro. Entonces como que me parece una hipótesis acertada, porque uno va viendo cómo tiende puentes entre situaciones que son totalmente inconexas, ¿no? Inconexas, tal cual. Bueno, tenemos ahí entonces, luego de este capítulo tan raro en el que estas dos esculturas se pelean, tienen una lucha y gana la recomendación gana y pierde la compasión y se convierte en la autocompasión. Parece que ahí hubiera un paralelismo con lo que siente ella, la mal nombrada Gladys o la autonombrada Gladys. Y da paso a un siguiente capítulo en el que se desarrolla la enfermedad y tiene como final esa enfermedad,
este hongo maligno que le contamina los pulmones, tiene como final una operación, y de esa operación, como fruto de, como si fuera un cálculo renal, le dan, de lo que le sacaron de adentro, una gema, es un rubí que tiene adentro la lo que se puede ver con una luz particular, no a la luz cualquiera. No, claro, ella no puede ver, no puede mostrar que está el virus porque nadie tiene esa lupa, existe una en el país. Sin embargo, pero qué bárbaro. Simultáneamente a esto, el marido está sufriendo un retroceso en su corporal y se va. No, eso es sentado en una silla de paja y resulta que ella no sabe qué está pasando con él, por qué no está consiguiendo drogas, porque está esperando que venga, no tienen dinero para nada, está esperando que venga el síndrome de abstinencia de él. Y no, resulta ser que ella entiende que él está creando sus propias drogas. Entonces ya no necesita nada del exterior. Ahí está sentado, convirtiéndose en algo raro, como cada vez más mineral. Bien, bueno, entonces en esta situación tan caótica, tan loca, con una enfermedad incurable, que es este hongo que la está consumiendo, va al médico, el médico le hace una operación y le dan el rubí que ella va a vender por una alta cantidad de dinero que más o menos la va a hacer zafar de la pobreza absoluta, y teniendo a su marido que ya no consume más nada porque está generando sus propias drogas. Yo no sé, el nivel de disparate que es esto es fantástico, porque además está escrito de una manera limpia, de una manera increíble. Bueno, luego tenemos un momento de epifanía que tiene ella. Un momento en el que se da cuenta de cada cosa, a través de encontrarse en una plaza que está a unos metros de su casa y de la cual nunca jamás se dio cuenta, nunca se encuentra con una estatua a medio enterrar, como si fuera, no sé, el momento epifánico el del planeta de los simios. ¿Cómo era que se llamaba este actor? Bueno, la imagen final del planeta de los simios, donde Charlton Heston se encuentra con la Estatua de la Libertad y tiene una epifanía y se da cuenta de qué es lo que pasó. Bueno, ella tiene una epifanía y se da cuenta de que hay la consecución, causa-consecuencia, es algo que ella puede no respetar. ¿Sí? Que el hecho de esta unión, de este casamiento, de ser una mujer casada, de haber sido una mujer casada, no estaría condenándola a ser una mujer casada toda la vida. Y hay un montón de ideas que para mí, yo las leo pensando que Aira está hablando de su literatura. Y ahí Aira se pone alegórico. Viene de hablar de la alegoría esta, y se pone alegórico y está hablando de que él no tiene, de que su literatura no tiene por qué respetar estas causalidades, ni esta correlación entre pasados y presentes, y puede ganar la libertad, la misma libertad que gana la supuesta Gladys, la libertad para el disparate absoluto. A mí yo lo leí a ese capítulo, esa epifanía lo leí como absolutamente autorreferencial. Y bueno, de esa epifanía, de ese momento epifánico, de ese descubrimiento de sí misma, ella va a convertirse en un payaso. Paremos ahí porque lo que viene ahora no voy a poder dejar de reírme, porque yo estaba buscando acá alguna parte de esa, creo que yo también pensaba en eso. Yo creo que la novela, habiendo leído a Aira, no es que he leído un montón, pero sí conociendo esa beta del autor, yo la verdad que esperaba que la novela fuera más desopilante. Yo esperaba reírme mucho más, esperaba encontrarme con otras situaciones, y como que yo tenía algunos momentos donde ganaba las situaciones, por ejemplo esta escena, esto que vos comentaste, lo de
lo del niño que trae este hombre para que salga y le dijera, no, mi papá está enfermo, mi papá no tiene plata, qué sé yo. Pero creo que en el final fue que no dejé de reírme y creo que en el final estaba lo que yo estaba esperando de la novela, ¿no? Y también un poco esto, ¿no? Yo me acuerdo que yo pensaba también en cómo hablar de Aira, ¿no? Por esto del que no lo conoce, al autor. Es un autor que la verdad que es como muy instruido, ¿no? Es decir, no es que él todo esto es un tipo de literatura como que él la hace y la hace desde la inocencia, la ingenuidad, sino que él es muy, muy instruido. De hecho, también tiene una ligazón con otros autores, por ejemplo, Alejandra Pizarnik, lo que es la obra de Alejandra Pizarnik, él fue como uno de los primeros que empezó a hacer teorías sobre la obra de Alejandra Pizarnik. Tiene este libro que es Diccionario de Autores Latinoamericanos, ¿no? Donde incluye ahí un montón de autores latinoamericanos y da como una opinión, da una información, pero también un punto de vista de cada autor, y ahí reconoce, por ejemplo, a Marosa de Giorgio, la poeta uruguaya, que hará 10 años que se la está reconociendo, pero este libro es anterior, ¿no? Entonces, hablamos de un autor que es muy instruido en lo que es la literatura y trabaja con eso, ¿no? Trabaja con eso. Y esto que vos, ahora que vos cuando mencionaste esta hipótesis de la alegoría sobre su propia obra, ahora que la vamos repasando yo encuentro esos puntos, ¿no? Encuentro esos puntos y también creo que es un autor de esto que vos también, vuelvo a decir lo que vos planteabas, ¿no? Que no podés leer un solo libro para darte una idea de lo que es el autor, ¿no? Es decir, tenés que transitarlo mínimo 3 o 4 de sus libros y ahí vos vas a tener una idea de lo que es la propuesta literaria de César Aira. Sí, en algún momento he escuchado que define sus obras como un laboratorio, como un laboratorio de literatura, es decir, va rompiendo como quiere los géneros y va trabajando ideas que se le ocurren de una manera siempre muy planificada. Por esto digo que no es que cuando dice que él sigue a su personaje, parece que no fuera muy creíble en eso, sino que su locura es planificada completamente. Bueno, estábamos en la parte de la novela porque también esto, ¿no? A los oyentes, a los televidentes, a quienes se están sumando al libro de arena, le pasamos el archivo para leerlo y no estar spoileando, ¿no? Así que con ese compromiso, me agarro de ese compromiso para poder decir lo que quiera de la novela. Pero el personaje tiene una epifanía y ahí advierte que tiene que ser un payaso, ¿no? Ser un payaso. Es fantástico es esto, ¿no? También lleno de otras lecturas, ¿no? Con aquellos bordados que fue realizando en el peor momento, en el momento de mayor sufrimiento, que realizó sobre las cortinas de la casa. Ella bordaba a máquina diferentes figuras. Bueno, con esas formas se hace el traje de payaso. ¿Sí? Y en ese traje de payaso es como una especie de Frankenstein, donde cada cosa está en otro lugar para hacer... porque toma cosas, para hacerse el traje, toma cosas de la casa, ¿no? Los guantes para lavar los platos. Y los acomoda en diferentes lugares. Ahí también yo, como habiendo ingresado en el camino de pensarlo como una alegoría de su obra, digo, sí, está hablando de la obra. ¿Sí? Está bien, está muy bien, claro. Está hablando de esto de ubicar donde no va, para hacerse el traje de payaso. Además, parece como si uno, siguiendo esta idea, si él nunca se tomara en serio, digo, estoy hablando de César Aira, ¿no? O sea, como si pidiera que no lo tomaran en serio, ¿no? Y bueno, así con esta metamorfoseada en payaso, se va a animar fiestas infantiles con su marido. Es que en un momento el marido, recordemos que el marido, de tanta droga que consumió, ¿no? En un momento ella lo ve que está
sentado y lo ve que se está drogando, pero no con nada, sino que se está drogando con su propio cuerpo, es decir, él produce su propia droga. Y como ese efecto químico hace que él se empiece a consumir, de tal manera que, dice, a una de las presentaciones me llevé a mi marido en el bolsillo, ¿no? Es decir, su marido se había encogido de una manera tan pequeña y era algo así como una tetera chiquita, ¿no? que exhalaba como un pequeño ruido del hipo de la borrachera, ¿no? Claro. Así que el marido pasa a ser parte del show de ella como payaso. Bueno, hay un recorrido, el recorrido, el lugar final, el puerto al que llega ella, sí. Quiero leer una parte de cuando dice que tiene un ayudante, ¿no? Que es Miss Ardilla. Entonces, y antes, volviendo a esto de la alegoría, ¿no? Mirá lo que dice ahí sobre el hecho de hacer payaso, ¿no? De ser payaso, dice, hacerlo bien habría significado hacerlo mal, ¿no? Y hacerlo tan mal como lo hacía yo era lo más eficaz. Ahí en esto de la alegoría no podemos tener un diálogo. Pero después dice, bueno, que tiene una llanta, dice, además no podía decirse que decepcionara a los que buscaban algo diferente. Mi asistente, Miss Ardilla, era un fragmento de perro de la calle. Yo decía que era el vuelto de un perro. Uno de esos azares del alboroto espontáneo, uno de esos azares del aborto espontáneo de las bestias. Estaba animado por el puro choque de electrones, si es que se podía hablar de animación a la abertura y cierre de las sombrillitas plásticas de copetín que yo le había injertado, las ocasionales sacudidas nunca coincidentes con mis órdenes de salte violeta o chúmbale, chúmbale. A veces me olvidaba de él y lo recordaba solo cuando el público estallaba en carcajadas porque yo lo estaba pisando sin darme cuenta. Tenía un pedazo de perro muerto. El perro con sombrillita de plástico pegada. Claro. Es decir, en ese momento de la novela yo creo que la risa creo que es algo que no para, ¿viste? No para. Es el momento allá arriba de la novela. Pero sí, dale, sí. No, bueno, y el puerto de la novela es que ella, después de haber sufrido este matrimonio y de haberse metamorfoseado, tiene la libertad. Ahora es libre. Ahora es libre. Y esa libertad tiene que ver con las ataduras, con lo que descubrió a través de ver, de mirar en esta plaza esta efigie así semienterrada, a la cual ella va como religiosamente a rezar, digo en sentido figurado, el contacto con esa verdad la cambió y ahora es libre. Bueno. Y hasta incluso se va de la casa, ¿no? Se va de la casa, dice, bueno, se va de la casa y por las descripciones que hay, como pocas descripciones del lugar donde vive, pero es como un barrio muy humilde, ¿no? Dice que capaz que se le puede meter gente, pero como que en la casa dejó todo, parece está todo prendido, ¿no? La pava en el fuego, el inodoro perdiendo agua en el baño, ¿no? Entonces como que por eso no se mete nadie. Pero acá en este final, y por eso yo digo como un poco en ese continuo narrativo que parece que se sale de todos los límites, pero como que es imposible que se salga del límite de la narración, ¿no? O el límite de la historia. Porque en este punto donde ella se convierte en payaso, dice, bueno, empecé a hacer mis presentaciones antes de difundirlas mediante volantes, ¿no? Como payasos de presentaciones. Entonces, después empecé a hacer el volante, pero me di cuenta de que era necesario explicar por qué yo era un payaso, ¿no? Claro. Y ahí entonces empecé a escribir, dice, ¿no? Yo era una mujer casada, ¿no? Y ahí tenemos este tono circular, ¿no? Esta vuelta circular, que es como un loop, la novela en un loop. Está logrando con el final atándolo al principio, sí, tal cual. Muy buena observación, sí. Y ahí tenemos esto de lo que rompe los límites es el género, ¿no? Es decir, es un género adentro de otro género, un género más complejo en un género tan simple como es un volante, ¿no? Sí. La verdad que todo esto que hemos hablado de la obra, para quien no la haya leído, no influye en el sentido de que es
a ver, es una lectura y es una experiencia que permite cargarse de los significados que quiere el lector, porque realmente es un laberinto de ideas. Uno va siguiendo Aira propone subirse al devaneo mental de este personaje femenino que explica las causas de lo que le sucede y además siempre está dudando en un punto de su cordura, y en ese camino, cuando se sube el lector, tenemos un caso bien concreto de una obra que completa el lector. Porque da para cualquier interpretación, de tan disparatada que es. Así que nada, a mí me encantó leerla. Cuando leí Emma la cautiva era mucho más ingenuo, entré como lector mucho más ingenuo y ahí hice mucha fuerza. Yo hice mucha fuerza, repito, como dije al principio del programa, para que eso tuviera algún sentido. Lo cual parecía como que Aira me pegaba sopapos para un lado y para el otro todo el tiempo. Te desamarreó todo el tiempo, claro. Yo quería que fuera realista, es decir, estaba totalmente inocente por ese camino. Así que está buena esa inocencia, y está bueno cuando no la tenés y empezás a completar, el lector completa con su propia interpretación, lo que propone Aira. Sí, más allá de, sí, retomo esto último que decís, más allá de los datos que tiramos de la novela, creo que es una novela también muy, muy densa, que también en un punto agota, ¿no? De la acumulación de situaciones. El comienzo es como muy pesado, ¿no? E insistente en este padecimiento del personaje femenino. Entonces eso es como que genera, que venimos del programa pasado de leer a Samantha Schweblin, ¿no? Donde la novela te la devorás linealmente en 4 horas, en 3 horas, en 2 horas, y estás fanatizado con lo que va pasando, ¿no? Y con todas las puertas abiertas que deja también, y todo lo espeluznante que tiene la novela. Y acá te encontrás con una novela que es breve, y en ese engaño de la brevedad, ¿no? Porque creo que es un engaño ahí también, ¿no? Vos decís, bueno, esto en 2 horas me lo leo, y en un punto vos decís, che, pará un poco, lo dejo para después, ¿no? Y más cuando sos un lector que quizás entra por esta obra. Yo igual insisto que es una obra donde no la encontré tan desopilante y tan cambiante como otras del autor, ¿no? Y también creo que hay un guiño, ¿no? Porque yo no sé si el autor recordará de haber leído tanto, de haber escrito tanto de sus propias novelas, porque esta novela que se llama El Volante, una novela que se llama El Volante, donde el personaje, no me acuerdo cómo se llama, creo que es Travestini, también una mujer, está en un Pampernick y está escribiendo un volante para un taller creo que era de danzas o un taller de teatro, no me acuerdo un taller de qué, y empieza en ese volante que está escribiendo, se ve la necesidad también de agregar más datos, y empieza a escribir una novela en ese volante, ¿no? Y pasa por, ahí sí es desopilante, pasa por un montón de géneros, de novela de aventura, novela rosa, ¿no? Entonces ahí sí y ahí es como al revés, ¿no? El volante está al comienzo, ¿no? Y acá también cuando yo me encuentro con eso, yo digo, che, pero esto ya pasó, es un guiño a su propia producción, digo, o se olvidó y lo puso, ¿viste? Entonces como... No, probablemente sea un guiño a su propia producción, y es una idea también, es como cuando uno se encuentra con eso, que todo esto que estuvo leyendo es el volante que ya está preparando para publicitar por qué payasa, para animar fiestas infantiles. Es Y después tenemos, porque incluso hay otras novelas donde también juega con esta idea de los apellidos de los escritores de renombre, ¿no? Hay otras novelas donde aparece un personaje que es Bioy, ¿no? Y es el protagonista central. Hay otra novela que también escuchaba que recomendaba mucho, que es El Congreso de Literatura, donde está el personaje de Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, como que toma estos nombres grandes de la literatura para ubicarlos en un lugar totalmente descontextualizado, ¿no? Y resignificado por esa atmósfera de lo absurdo también, ¿no? Sí, es un irreverente, ¿no?
Es un irreverente. Bueno, ¿qué te parece, Marcos? Más o menos hemos dado un pantallazo de esta obra con este nuevo formato que tiene el libro de arena. Y esta cuestión de que las lecturas que comentamos son lecturas que realizamos tanto como pueden realizar los oyentes durante la semana. Exactamente, exactamente. Hoy sin la compañía de Fede, que ahí por problemas de conexión no pudo estar, pero bueno, sí, nos animamos con este autor que también era difícil, ¿no? Porque Sí. es como que creo que el programa pasado estábamos como más relajados porque era como una novela quizás más habitual para nosotros de la lectura, y acá es como que estás en un escenario pantanoso. Vos decís, bueno, a ver, ¿por dónde le entro acá para tratar de dar una idea de la novela, del autor, del género? Porque acá del género casi que no puedes hablar, ¿no? Como que no sería un solo género. Entonces era como una cuestión difícil también en cuanto a la producción del autor y esta novela en particular. Yo también encontraba, para cerrar, como este paralelismo con Macedonio Fernández, ¿no? En cuanto a la idea del gesto del autor, a la idea de esto de la escritura de comienzos, ¿no? A mí se me ocurrió esta hipótesis de decir, bueno, la novela te lleva por tantos lugares que es como si siempre estuvieras comenzando una nueva situación que no tiene que ver con la anterior, casi, ¿no? Entonces, en esa idea de renovar, ¿no? Hay como un perpetuo movimiento, y encontraba como en ese gesto también hay alguna cuestión emparentada con Macedonio en cuanto a esa idea de cómo crear la figura, ser consciente de cómo crear la figura de autor pública, ¿no? Tal cual. Pero bueno, será hasta el próximo sábado, a la espera de estar ahí con Fede y con veremos alguna... qué estamos leyendo esta semana. Exactamente, ¿qué lectura? Bueno, respecto al programa anterior, la verdad que se ve que hemos estado en este nuevo formato recuperando oyentes, televidentes nuevos, y ha tenido bastantes visitas en el canal de YouTube. Y así que bueno, seguiremos esta ruta de éxito. Seguiremos caminando con la clave del éxito. Por el camino dorado, ¿no? Sí. Bueno, un saludo y nos veremos el sábado siguiente. Será hasta el próximo sábado por el Libro de Arena.